Sepa. Buenas tardes, noche, y aquí estamos con la lección número 13, la tercera de las cartas pastorales, la carta a Tito, que como sabemos tiene 3 capítulos y hoy abordamos el capítulo 2. El próximo miércoles terminaríamos las cartas pastorales, aunque les he prometido una yapa que va a ser la carta personal a Filemón, que la vamos a hacer el siguiente miércoles. Y después de eso entramos en el receso de invierno, en vacación de invierno, para retomar más adelante. De eso hablaremos, pero a su debido tiempo. Por lo pronto, entonces, estamos en el encuentro número 13 y en las 13 reuniones les recuerdo qué es la lección, ¿no? Es la lectura de un pasaje bíblico, en este caso el capítulo 2 de la carta a Tito, y su comentario. Al comentario le sigue una reflexión sobre lo leído y entendido. De esa meditación sobre el texto brota la oración que les propongo y finalmente la aplicación de la palabra en nuestros días. Es lo último, aplicarlo en nuestros días. Primero hay que entenderlos, hay que meditarlo, hay que rezar y después va a ser más fácil aplicarlo. Y una vez que hemos terminado la lección, tenemos esta fase de colaxio, es decir, de la puesta en común, ¿no? Sobre todo basándonos en la experiencia que cada uno tiene del texto leído. Estamos en Creta con Tito, ¿no? Tito ha sido dejado en Creta por lo enviado por Pablo con tareas específicas que les voy a recordar. No estamos en Éfeso, donde está Timoteo, o donde estará o estuvo Timoteo. Tampoco estamos en Corinto, la otra comunidad, aquí está, que le daba mucho dolor de cabeza. Y Tito, sabemos, también se relaciona con Corinto. Y bueno, aquí están otras ciudades, Macedonia, encima de Pella está Filipos, la comunidad más querida por San Pablo, la más tranquila de todos. Y en Asia Menor tenemos, además de Éfeso, no se ven acá las otras comunidades que recibieron carta como Colosas, por ejemplo, de parte de Pablo. ¿Sí? ¿Cuáles son características específicas de la carta a Tito? Les recuerdo, la misión de Tito es cumplir un encargo de Pablo. Y este encargo, que es similar, aunque no idéntico, a lo que Timoteo desarrolló en Éfeso, es la organización. Tito tiene que terminar de organizar las comunidades de esa isla. No hay una sola. La isla es grande, cada ciudad tiene una comunidad cristiana. ¿Y en qué consiste esta organización? En nombrar a los presbíteros y episcopos. Hemos hablado que básicamente la forma de organización es la de las sinagogas judías. Se reúnen los ancianos más prestigiosos, los que son más queridos, aceptados por la comunidad, ¿no? Y parece que entre estos ancianos, de una manera incluso rotativa, se nombraba a los episcopos, que eran encargados ya de administrar y de enseñar.
Los presbíteros en sí era el consejo de los ancianos. Los que realmente hacían el trabajo pastoral eran los episcopos. Por eso los requisitos para ser presbítero y obispo son los mismos, porque los episcopos eran escogidos aparentemente entre los presbíteros. También en Creta, igual que en Éfeso, hay un tema con gente rebelde, herejes, los que piensan por sí mismos, ¿no? Que no hacen caso a la doctrina, a las enseñanzas de los encargados por los apóstoles. Estos rebeldes son en parte de origen judeo-cristiano, que como siempre quieren imponer elementos de la ley de Moisés a todo el mundo. Pero por el otro son gente que viene también del ambiente pagano, del ambiente gentil, que se vuelven más papista que el Papa, muy riguroso en la moral, en la doctrina, en los que se desvían un poco, quieren mandarlos a la guillotina, poco menos, ¿no? Bueno, el tema es que Pablo, ya anciano, en lugar de aumentar en tolerancia, aumenta en intolerancia y pierde un poco la paciencia con eso. Hasta dice hay que ponerle el bozal. Además, recuerda la mala fama de los cretenses, ¿no? Pablo no tiene empacho en mencionarla y aplicarla a los líderes rebeldes que por más sean de origen judeo-cristianos, son también cretenses y tienen los defectos de los cretenses. ¿Ok? Muy bien. Entre las recomendaciones o las preocupaciones de Pablo, y por eso le escribe a Tito, es que no pierdan de vista la buena convivencia con las autoridades civiles. Veremos cuál es la razón de eso. Y finalmente se da la impresión que no solo los cretenses tienen mala fama, sino también son un poco tacaños a la hora de colaborar con las necesidades de la iglesia. Pero eso está ya en el capítulo 3. La carta a Tito habla por eso tema que estoy mencionando de la pastoral, que es la fe del día a día, la aplicación del día a día. Pero no faltan tampoco temas teológicos profundos. Encontraremos en este capítulo 1 y más aún en el siguiente una catequesis bautismal muy profunda. La estructura de la carta a Tito tiene como siempre un saludo inicial que en este caso se extiende eh, particularmente a 3 versículos, digamos, y es denso de contenido, ¿no? Después se despliega en 3 bloques. El retrato de la iglesia de Creta, con su luz y sombra. Ese es el capítulo primero, básicamente. Lo hemos visto el anterior miércoles. Las orientaciones hacia grupos sociales y una reflexión teológica de corte bautismal, lo que les decía. Después pasa a describir el verdadero pastor, el retrato de cómo tiene que ser el pastor, que es un retrato de Pablo. Esto desde 3:8 hasta el final de la carta. Lo que a nosotros nos toca el capítulo 2, que es esto. Y como la hemos dividido en 3 encuentros y tenemos 3 capítulos, hoy nos toca el capítulo 2 de la carta a Tito. Capítulo 2 que vamos a leer
a continuación. Mas tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina, que los ancianos, en este caso ancianos son los viejitos, los de la tercera edad, cuidado, no es el consejo de los ancianos, aquí son los viejitos, que los ancianos sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento. Y que las ancianas, las de la tercera edad, las abuelitas, asimismo sean en su porte cual conviene a los santos, no calumniadora, ni esclavas de mucho vino, maestras del bien, para que enseñen a las jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos, a ser sensatas, castas, hacendosas, bondadosas, sumisas a su marido, para que no sea injuriada la palabra de Dios. Exhorta igualmente a los jóvenes para que sean sensatos en todo. Muéstrate dechado de buenas obras, pureza de doctrina, dignidad, palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de nosotros. Que los esclavos estén sometidos en todo a sus dueños, sean complacientes y no les contradigan, que no les defrauden, antes bien muestren una fidelidad perfecta para honrar en todo la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Por qué? Se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el siglo presente, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros, a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, fervoroso en buenas obras. Así has de enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad, que nadie te desprecie. Como vea, en muchos términos que son consejos, sobresale este término, sensatez, sensato, sensata, que ahora después comentaremos. ¿Cuál es entonces el mensaje del capítulo 2 de Tito, que tiene solo 15 versículos? Eso que les estaba diciendo. Insiste mucho en una virtud venida menos, incluso hoy, la sensatez. Ser sensato quiere decir ser equilibrado, tener sentido común, saber lo que es importante en la vida. Y eso permite vivir bien y dar un buen testimonio de nuestra fe. Se parece al término que en el Antiguo Testamento se expresa como la sabiduría. La sabiduría en el Antiguo Testamento no es el conocimiento, no es el estudio, no es los libros leídos o la capacidad de discutir, de razonar, no. La sensatez es el sentido común, podríamos decir. Todos, dice Pablo, deben ser sensatos, empezando por los presbíteros, los ancianos,
las ancianas, las abuelitas, los esclavos y los jóvenes. Veremos eso de los esclavos que choca un poquito cuando haremos la lección versículo por versículo. Tener sensatez es tener criterio para vivir bien. La sabiduría, les decía en el Antiguo Testamento. Tener equilibrio. Poner todas las cosas en su justo lugar, sin exagerar algunos elementos. No es sensata la persona, por ejemplo, que por un problema de justicia o de ser correctos en la calle, se pelea con otro conductor, sale de su coche, lo quiere agarrar a puñete o empieza a tomar a patada al otro auto. Eso no es sensatez. Imagínese que estás llevando a alguien al hospital y otro te hace, qué sé yo, una mala jugada, un semáforo, una cosa. ¿Qué es más importante? ¿Qué es prioritario? El llevar la persona a la clínica. Después, si lo vuelvo a encontrar, arreglaremos cuentas, ¿no? Priorizando el reino a los asuntos mundanos e incluso a las buenas causas. Puede ser la causa de los esclavos, veremos. Eso parece guiar a Pablo, especialmente en el tema polémico de la esclavitud. Dejémoslos para más adelante. Insisto que los ancianos y ancianas en este capítulo son cristianos de la tercera edad, una categoría de la edad etaria que abarcaba a los mayores de 60 años, los que cobraban el bono sol o la renta dignidad, ¿no? Eso eran los ancianos. La mayoría de nosotros, tal vez. Como vimos, Tito debía estar cerca de esa edad al tiempo en que hace su misión en Creta. Tito fue uno de los primeros seguidores de Pablo y desde la conversión de Pablo por el año 36 más o menos han pasado más de 20 años y no debía tener Tito menos de 30 años porque no lo iban a mandar solo por el mundo. Mientras Timoteo era bastante más joven, como sabemos. Asimismo, se mencionan a los jóvenes cristianos, varones y mujeres, para los cuales hay orientaciones, recomendaciones, especialmente en función de su interacción con los ancianos. Los ancianos tienen un rol pedagógico para los jóvenes. Eso Pablo está convencido. Pero si vamos a buscar un mensaje más sólido, una comida más dura, tenemos una especie de teología bautismal que está en sintonía con todas las enseñanzas de Pablo y que encontraremos en los versículos del 11 al 14. Vamos ahora al texto. He subrayado algunas frases, mas tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina. Que los ancianos sean tres virtudes apreciadas en el mundo pagano también: sobrios, dignos, sensatos. Sobrios, que no sean borrachines. Dignos, que mantengan su dignidad, a pesar que los achaques no vayan ahí quejándose de la vida, ¿no? Sino que más bien den ejemplo de cómo enfrentar los achaques de la edad. Y sensatos, se ha explicado, tener sentido común. Las otras virtudes son virtudes del mundo
judío, judeo-cristiano, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento. Como ven, son virtudes sacadas del mundo greco-romano y virtudes que son heredadas del mundo judío. Asimismo, que las ancianas sean en su porte, otra vez, que tengan buen porte, cual conviene a los santos, que no vayan ahí con minifaldas, por ejemplo, las viejitas de 90 años, ¿no? No calumniadora, hoy diríamos chismosa, que se reúnen a jugar rami para tijerear, calumniar a tú. Ni esclavas de mucho vino, tal vez no solo vino, puede ser el Fernet, puede ser el whisky, que no sé, que la cerveza. Esa es una virtud grande, maestras del bien, que sepan enseñar a las jóvenes en especial, a las muchachas jóvenes, a ser amantes de sus maridos. No tienen que enseñarle el manual del Kama Sutra. Eso significa que sean que cuiden a sus maridos, sean amantes a sus maridos, que amen a sus maridos. Eso es lo que hacen las abuelitas normalmente. Cuando una nieta, una hija tiene un problema, le va a contar, ¿no? Ahí le dan consejos, sean consejeras, cómo comportarse con sus maridos y con sus hijos también. Y otra vez, a ser sensatas, castas, hacendosas. Hacendosas tiene un significado que contribuyan, por ejemplo, a la economía doméstica, bondadosas, sumisas a sus maridos, para que no sea injuriada la palabra de Dios. Esto es lo que las ancianas tienen que enseñar a las jóvenes, ¿verdad? Como le decía, mezclas de virtudes cívicas comunes a todas las buenas personas, las personas dignas de respeto. Eran muy apreciadas en el mundo gentil y religiosa, en azul, heredadas de la cultura. Podemos ya poner en nuestra lista de meditación la función pedagógica de los ancianos, especialmente de las abuelas. Yo he sido afortunado con una abuela que a plan de refranes o a plan de sabiduría popular me ha enseñado mucho cuando era joven y creo firmemente en esa función pedagógica de los ancianos. Pero me pregunto si en la sociedad de hoy el rol de los ancianos es el mismo, cuando la gente no convive con los ancianos, no comparte. Lo único que cuando un anciano empieza a dar problemas por razón de salud física o por problemas mentales, es la pelea con toda la familia. ¿Qué hacemos con esto? ¿Dónde la ponemos? ¿Al asilo San Ramón? ¿O ponemos una enfermera? ¿O la hacemos rotar como hacen muchas familias entre todos los hijos para desorientarlos más? ¿Cuántos ancianos murieron durante la pandemia? No siempre por culpa de los hijos, sino estaban en una casa de reposo, en una residencia, en un asilo, y ahí la pandemia entró y sus defensas eran tan bajas que se fueron rápidamente. Hacendosas para los abuelitas y para las jóvenes, pero también para las abuelitas, quiere decir útiles y trabajadoras, que si tienen tiempo aportan a la economía de la familia, pueden tejer, por ejemplo, ¿no?
pueden hacer artesanías. Yo me acuerdo, tuve una experiencia muy bonita una vez que fui a Italia a visitar las familias de los voluntarios que vivían en nuestra comunidad. Todos quisieron que fuera a visitarla, a conocerlo. Y en varias familias había abuelitas que mientras hablábamos, mientras compartíamos un poco eh, un informe sobre sus nietos, esto, no dejaban de tejer o tejer con palillo o tejer paja para hacer sombreros, qué sé yo, cestas, algo así. Ahí estaban, hacendosas, ¿no? Haciendo cosas. Eso me empató mucho. Tenían 80, 90 años, pero no dejaban de ser útiles, ¿verdad? Exhorta igualmente a los jóvenes para que sean sensatos, una vez más, este adjetivo en todo. Muéstrate tú, Tito, dechado de buenas obras, pureza de doctrina, dignidad, palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence no teniendo nada malo que decir de nosotros. Eso es todo lo contrario de los que llegan a un cargo de autoridad y lo primero, hacerle pesar a los demás a su pequeño poder que tiene, ¿verdad? Que el jefe soy yo, que tiene que hacerme caso, y además dando un mal ejemplo. Bueno, aquí Tito, que no es ya tan joven, no debe descuidar la educación, la formación de los jóvenes, ¿no? Transmitiendo lo que ha recibido de Pablo. La sensatez, este equilibrio en hacer, recomienda hacer un dechado de virtudes en tres líneas. Pureza de doctrina, que significa enseñar sin confundir. Palabra sana, que aclara y construye. Intachable, que es lo mismo que inmaculado, sin mancha, sin escándalo. Y eso tiene algo de polémica que si uno conoce más cuáles eran los problemas internos, quiere decir no exagerar con el rigorismo. Hay que exigir, pero no hay que hacer de la exigencia algo que o lo haces o te vas, ¿no? Así son. Esta es la regla. O la aceptas o te vas. No estamos para eso. Algunos que entraron a tener funciones de episcopo, tal vez trajeron dentro de las comunidades un rigorismo que era exagerado. Otros trajeron lo contrario, el laxismo, dejar hacer, dejar pasar. Una autoridad no tiene que ser ni muy rigurosa, ni muy estricta, ni muy radical, que a la primera mancha, a la primera resbalada empieza a ser a grito al cielo. Y tampoco laxos, decir, no hagan nomás, después veremos, porque se empieza con una pequeña transgresión y se llega al escándalo. Y la finalidad de que el adversario puede ser el diablo, que es el adversario, por definición etimológica, o su instrumento, que es el hereje, el disidente, digamos, no se sirva de esos tropiezos para introducir la duda en medio de la comunidad. Y aquí vienen los versículos más polémicos de este capítulo. Que los esclavos estén sometidos en todo a sus dueños. Se entiende que son los esclavos bautizados, no son
los esclavos en general. No está dando lección de sociología, Pablo, o de economía. Le recomienda a los esclavos bautizados que hagan su trabajo, como recomendar a los obreros o recomendar a las cocineras, a los empleados domésticos, que hagan bien su trabajo, sean complacientes y no contradigan a sus dueños. Eso es un buen consejo, porque a veces uno tiene, la cocinera le dice, hoy vas a hacer carne, y llega el momento del almuerzo y le presentan pescado. Y obviamente eso crea después roces. Que no les defrauden, antes bien muestran una fidelidad perfecta para honrar en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. A ver, eso merece más de un comentario, ¿no? Aborda como con la mentalidad de su tiempo. Hay que pensar que estamos en un imperio romano donde 2/3 de la población son esclavos. Imaginen una sociedad donde 2/3 de la sociedad son obreros, ¿verdad? En ese caso eran esclavos. Y los esclavos no eran necesariamente prisioneros de guerra, no era gente que fue llevada de otros países, que fue deportada. A veces uno era esclavo por deudas, era esclavo porque, no sé, prefería ese estado, no tenía familia, no tenía nada. Muchos de los esclavos eran también gente instruida. A veces los dueños no sabían leer y escribir. Los esclavos sí, si venían sobre todo de países de cultura griega, donde todo el mundo tenía esas destrezas. Entonces, no debemos pensar en los esclavos del siglo XVIII, XIX, que los traían de África a las plantaciones ahí de maíz de Kentucky, ¿verdad, Mercedes? No, eso eran realmente parte, digamos, de los que servían en el palacio, ¿no? Servidores. Servían en este caso en las familias, en las casas. Permitirse esclavos era también de gente pudiente, tenía que mantener, los esclavos se casaban, tenían hijos, a veces les convenía darles la libertad. Entonces la cuestión es más compleja. Para nosotros los esclavos son los de hace 2 siglos, los que liberaron en Estados Unidos después de una guerra civil, ¿no? Se trata probablemente de esclavos convertidos al cristianismo, bautizados, pertenecientes, quién sabe, a dueños no cristianos. No necesariamente eran dueños cristianos. Tal vez no lo eran la mayoría. El cristianismo en sus orígenes fue una religión de los esclavos, gente que encontró en la predicación apostólica un consuelo, una luz, los últimos, los pequeños, como decía Jesús, ¿verdad? Uno podría reclamar que no se habla de actitudes recíprocas. Bueno, los esclavos que sean condescendientes, que se comporten bien, pero los dueños también, sobre todo los dueños cristianos, que le dé buen trato a los esclavos. Pablo lo hace en otras cartas. Acá parece que se refiere de manera específica a los esclavos bautizados con dueños paganos.
Pablo les recomienda no dar motivo de escándalo, sino ser complacientes, dedicados a su trabajo. Eso es parte de las prioridades. Una vez que uno ha encontrado a Jesús, lo demás es secundario. Es secundario incluso si uno está enfermo. Es secundario si tiene problemas en el trabajo, si tiene jefes que los maltratan. Es secundario la economía que tiene que apretarse el cinturón. ¿Por qué? Porque ha encontrado la perla, el tesoro, lo verdadero. Es un poco las parábolas del Evangelio, ¿no? Aquí les recuerdo quién eran los esclavos y que había muchos esclavos que se convirtieron al comienzo de la iglesia. Yo creo que hay más similitud entre los esclavos del tiempo de Pablo y las empleadas domésticas, no sé si de hoy o de hace 30, 40 años, que con los negros de África que eran llevados en barcos al Nuevo Mundo, al Brasil, a los Estados Unidos, al Caribe, de que muchos morían en el traslado, por lo menos nuestras empleadas no mueren viniendo en micro toda o en minibús todas las mañanas, aunque sin duda sufren mucha incomodidad. Bueno, habría que reflexionar un poco más sobre diferencias, similitudes entre estos dos colectivos, ¿no? Y aquí viene la reflexión teológica que le decía, porque se ha manifestado, manifestar es epifanía, ¿no? En griego, la epifanía es la manifestación de Dios. Esa manifestación se entiende aquí como la encarnación de Jesús. Se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres. Es curioso que para la iglesia ortodoxa, la iglesia oriental, Navidad y la Epifanía son una sola fiesta. Es la fiesta de la Epifanía, de la manifestación de la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, es decir, la encarnación de Jesucristo. Bueno, esta gracia salvadora de Dios a todos los hombres, este Jesucristo encarnado, hecho hombre, nos enseña que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, una vez más, justicia. Justicia es imitación de Dios, ser santo, ser justo como Dios. Y piedad. Piedad es lo mismo que religión, relación con Dios. En el siglo presente, no como vivieron hace siglos, ni como vivirán de aquí a milenios, aguardando la feliz esperanza. Hay una esperanza que tenemos, que es la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Y aquí se refiere a la parusía, a la segunda venida de Jesús. Entonces, hay un tiempo después que Jesús que se ha encarnado, ¿verdad? El Hijo se ha encarnado, y hay una esperanza de que Él vuelva. Y mientras tanto, entre esos dos momentos, la encarnación y su retorno, ¿qué hubo? Obviamente, hubo la vida de Jesús, su muerte, su pasión, su muerte, su resurrección, como veremos después a continuación. Entonces, la gracia salvadora de Dios es Cristo. El término griego, gracia salvadora de Dios, traduce el término hebreo Gesed. El hebreo es una lengua pobre,
de términos. Entonces, con un mismo término designa muchas cosas. El Gesed es el amor, la caridad, pero es también el amor que salva, la gracia salvadora de Dios. Ha aparecido, ya lo hemos visto, hemos encontrado que la manifestación es la encarnación, el ingreso de Cristo en la historia. A su vez, que nos enseña a qué. ¿Cuál es entonces la respuesta que tiene que dar el hombre? ¿Qué les enseña esa manifestación del Gesed, del amor de Dios? De manera negativa, una renuncia a la impiedad, a las pasiones mundanas, y de manera positiva, a vivir con sabiduría, que es la sensatez, con santidad, que es la justicia, y conforme a la religión en este tiempo. Esta dinámica empieza, eso es importante, por iniciativa de Dios. Se ha manifestado la gracia salvadora de Dios. No es que hemos encontrado a Dios yendo a la montaña o haciendo meditación trascendental. Esa dinámica empieza por iniciativa de Dios, sobre todo no empieza, como decía la ley, por las buenas obras de la ley. No empieza porque nosotros hemos empezado a comportarnos bien y nuestra recompensa es el amor de Dios. Empieza con un amor gratuito de Dios. No sabemos por qué. A mí me ha escogido, a otros no. A otro, algunos los ama más, parece, a otros los ama menos. No es que a uno los ama, a otro los odia. Es el misterio de la gratuidad del amor de Dios. Pero al mismo tiempo, como les decía, se anuncia una nueva manifestación, una nueva epifanía, que es la parusía, el regreso de Cristo al final de los tiempos, cuya gloria sellará, completará la historia, gracias a Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Fíjense, más arriba se hablaba de la gracia salvador de Dios, es decir, que Dios, la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Salvador es un término que en la antigüedad estaba reservado al emperador. Soter era la palabra griega para el emperador, que no tiene ningún empacho, Pablo, atribuirlo a Dios y a Jesucristo. Dios nos salva y Jesús es Dios salva. Joshua, el nombre de Jesús en arameo, significa Dios salva. Entonces, Dios es salvador, pero en especial Dios salva por medio de Jesucristo. De manera que tenemos un ejemplo muy primitivo, muy antiguo de la profesión de fe en la divinidad de Cristo. Un tema que después hará pedazo la iglesia entre heréticos, arrianos y una serie de doctrinas que tratarán de separar la humanidad de Cristo de su divinidad. Vamos adelante, los últimos dos versículos. Y aquí está el puente entre la encarnación y la parusía. Cristo, el cual se entregó por nosotros, a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, fervoroso en buenas obras. Así has de enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad, y que nadie te desprecie cuando enseñas estas cosas. Esto que hemos leído es muy importante porque
está enraizado en el Antiguo Testamento. Decíamos el puente entre la primera y la segunda Epifanía, entre la encarnación y el regreso de Jesucristo, es la historia de cómo Jesucristo nos ha salvado. Y aquí entra ese concepto del Antiguo Testamento que es el Redentor, en hebreo el Goel. El Goel es el que tiene que socorrer al necesitado. Por ejemplo, a la viuda. En una familia, si una mujer ha quedado viuda dentro de la familia, tiene que ser rescatada, tiene que ser defendida. Y la que la defiende es el Goel. La ley del levirato, que ya hemos comentado más de una vez, obligaba al hermano del muerto a casarse con la viuda. Y eso era un peso para el hermano, no era un gozo más, ¿no? Era un peso porque tenía que mantenerla, pero era su función, era el goel de esa mujer, de esa viuda, el redentor, el que rescata. En la Edad Media se crearon congregaciones como los mercedarios por la redención de los esclavos, que tomaron este papel de Goel con los cristianos que eran secuestrados por los musulmanes, por los islámicos, y eran llevados a África y pedían un rescate. Entonces ellos reunían el dinero, mandaban emisarios, hacían de redentores de los esclavos y después los traían libres a España, por ejemplo. Son los defensores de los más débiles, indefensos. Hoy en día hay misioneros, hay congregaciones que se dedican a rescatar mujeres de la nueva esclavitud, por ejemplo, las que del este eran llevadas a Europa Occidental para ejercer la prostitución. Un trabajo muy delicado, acercarse, convencerlas y después enfrentarse con las mafias que habían hecho eso. ¿Y cuál es la razón por la cual ese tiene que rescatarlo? Es el vínculo de sangre, ¿verdad? El vínculo de sangre con el hermano que ha fallecido obliga a los otros hermanos a atender y a defender a la viuda. Entonces, en paralelo, parecería que el padre siente el vínculo de sangre que lo une a su pueblo y tiene que rescatarlo, porque este pueblo está oprimido por el pecado. Y para rescatar lo que hace, envía a su hijo, no para que lo maten, no emprenda por el rescate de los hombres, no a morir sacrificado, porque le encanta ver la sangre del sacrificio de su hijo, como a veces se interpreta, ¿verdad? Sino como una señal del compromiso de sangre asumido. Es su hijo primogénito, el pueblo de Israel, y todos los hombres son sus hijos, están creados a imagen y semejanza, de manera que Dios siente una especie de vínculos de sangre que lo lleva a ser el Goel de la humanidad, a rescatar la humanidad. Y manda a su hijo con la misión de rescatarla hasta el costo de sacrificar a sí mismo. Libremente, pero no lo manda a la horca, no lo manda en primera fila para que le disparen y muera, ¿no? La redención, entonces, con esta metáfora del Goel, nace del vínculo de sangre entre Dios y nosotros.
una autoentrega libre y no obligada. ¿Mm? Esa es una especie de credo resumido, lo que hemos leído en una pequeña profesión de fe en medio de una carta que tiene objetivos pastorales, para que vean que no solo es pastoral, sino que tiene mucho de teología, podemos hablar, mucho de doctrina, de enseñanza, en sintonía además estrecha con lo que Pablo enseña en las otras cartas. Aquí está lo mismo que Pablo habla en la carta a los romanos, en la carta a los gálatas, pero en 3 versículos. ¿Sí? Esto es lo importante. El pasaje es también trinitario, como se explicita, se evidencia en el capítulo 3, donde vuelve sobre esa reflexión, pero ahí habla ya del bautismo. Entonces, entendido así el texto, ¿qué podemos meditar? Algunas sugerencias. El rol de los ancianos en nuestra sociedad. La Iglesia boliviana hizo mucho para que haya una renta dignidad. ¿Por qué? Porque la experiencia de la pastoral mostraba que los ancianos eran un sector social muy vulnerable, muy sufrido, muy despreciado. Ya no podían dar nada, más bien le quitaban lo poco que tenía la familia. Al darle una renta, como la renta dignidad o el bono sol, los ancianos adquirieron, ¿no?, un poco, mucho más respeto, fueron el centro de la atención, porque ese dineritos que recibían cada mes, sobre todo en el campo, permitía comprar una ovejita, tener un gasto, hacer frente a un gasto de salud extraordinario. Realmente la Iglesia acertó en insistir ante los gobiernos anteriores, obviamente, porque la renta dignidad es hija del bono sol. Y cuando se instauró el bono sol, me acuerdo que Gonzalo Sánchez de Lozada hizo referencia. La Iglesia puede estar contenta porque la hemos escuchado y estamos dando mayor dignidad a los ancianos. Esta es una de las razones por qué nadie quiere jubilarse. No quiere jubilarse para entrar a un rol de ancianos. Y aquí la meditación debería ser un poco profunda. Nos quejamos que nuestras iglesias sean, nuestras comunidades sean iglesias de ancianos. Pero antes que esto vivimos en una sociedad de ancianos, donde la gente joven no quiere tener hijos, quiere tener perros, cuesta menos, o no sé, le da mayor satisfacción, le da menor responsabilidad. Entonces, no es que la iglesia es una iglesia de ancianos, la iglesia es una iglesia que vive en una sociedad de ancianos. ¿Sí? Un segundo tema, el ideal de la mujer que propone la carta de hace 2000 años. Podríamos preguntar, ¿en qué responde al ideal de nuestra sociedad? ¿En qué no? Tal vez en algunas cosas sí, en otras cosas no. A ver, trabaja en este punto. La esclavitud y la reciprocidad. Cristianismo y esclavitud han tenido una relación conflictiva a lo largo de la historia. Si ustedes recuerdan, han visto, si no deberían verlo, la película La Misión, ¿no? La defensa que hacen los misioneros, los jesuitas de estas comunidades indígenas, es para que
esos hermanos no caigan en la opresión, en la esclavitud, para que sigan siendo libres. Entonces, la Iglesia no ha tolerado ni aprobado, menos aprobado la esclavitud. La esclavitud eran políticas públicas de los gobiernos, de los reinos, de las monarquías portuguesa, española, de los Estados Unidos, de esos granjeros que empezaron a requerir manos de obra barata. Lo único que atinó la Iglesia a tratar de mitigar la condición. ¿De dónde nacen los espirituales? Eran este consuelo que encontraban los esclavos en el sur de Estados Unidos a su vida mezquina, a su vida de esclavitud, y el consuelo lo encontraron en el culto, aunque sea en el culto protestante de las iglesias de la Reforma, y en los cantos, en reunirse en comunidad. Esas cosas las olvidamos normalmente. Y también hubo enfrentamientos, luchas frontales de la iglesia en algunos lugares contra la esclavitud, ¿no? Y les mencioné los mercedarios para la redención de los esclavos que han tenido que reciclarse hoy en día. No van a ir a sacar a los rehenes de Israel de Gaza, pero sí pueden rescatar de la calle a muchos esclavos. Pueden rescatar de las minas niños que trabajan y así sucesivamente. He encontrado esta oración por las personas mayores que me parece muy bonita. Mechi, ¿me puedes hacer el favor de leerla? Encendé tu micrófono un rato. ¿Estás ahí, Mechi? Mercedes. Creo que sí. Si enciendes tu micrófono, podrías leer esta oración. O se ha salido. Mercedes, ¿estás? Sí, sí, ahora Ah, sí, ahora sí, ya dale. estoy. Dame un minutito, ya. Dice, Señor Jesucristo, que nos has donado la vida haciéndola resplandecer un minutito, de tu reflejo divino. Tú reservas un don especial a las personas mayores que se benefician de una larga vida. Te las entregamos para consagrarlas a ti. Hazlas testigos de los valores evangélicos y devotos custodios de las tradiciones cristianas. Protégelos y presenta su espíritu con tu mirada amorosa y con tu misericordia. Dales la certeza de tu fidelidad y hazlos mensajeros de tu amor, humildes apóstolos de tu perdón, brazos acogedores y generativos para los niños y los jóvenes que buscan en la mirada de los abuelos una guía segura en la peregrinación hacia la vida eterna. Danos la capacidad de donarles el amor, el cuidado y el respeto que merecen en nuestras familias y en nuestras comunidades, y concede a cada uno de nosotros la bendición de una larga vida para podernos unir un día a ti en el cielo. Amén. Muchas gracias. Muy bonita esta oración, la encontré. Después van a tener la presentación si quieren imprimírsela o pueden copiarse. Y brevemente la acción. ¿Qué nos dice para la acción, no? Por ejemplo, ¿cuál debería ser una pastoral para los ancianos? Si son mayoría los que van a nuestras celebraciones, mucho hablamos de pastoral juvenil, de pastoral de niños, está muy bien.
pero hay que pensar una pastoral de los ancianos. Los valoramos como un peso o una riqueza para la iglesia. En general decimos que macana, ¿no? Nuestra iglesia es una iglesia de viejitos, ya no van los jóvenes, ya no van las familias. Ya tenemos una actitud negativa hacia los ancianos. Y pueden hacer mucho los ancianos, los que van a la misa, tal vez son los únicos, pero lo pueden hacer en sus casas, lo pueden hacer en su entorno. Son un problema, un desafío, una oportunidad. Una cosa que se ve cuando uno hace turismo, por ejemplo, en otros países, que el turismo, sobre todo el turismo religioso, es un turismo de ancianos. Uno va a Tierra Santa, los buses son de ancianos, también porque la gente trabaja. Bueno, la Universidad de la Tercera Edad que muchos de ustedes han conocido es un servicio loable que se hace para que los ancianos puedan instruirse, ampliar sus conocimientos. Y esta lección es una lección para ancianos, con todo respeto por los jóvenes presentes, ¿no? Pero la mayoría es gente de la tercera edad, ¿no? Que tiene la oportunidad de acercarse más a la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene una actitud más abierta, tal vez tiene más tiempo, pero tiene también el corazón abierto, ¿verdad? Como siempre, les dejo la relectura de ese texto y para la colación, que ya estamos sobre la hora, hemos empezado un poco más tarde hoy, el rol de los bautizados de la tercera edad en nuestros grupos y comunidades. Cómo tratamos a la gente de la tercera edad en nuestros grupos. Los vemos como un peso, decía, o como una oportunidad. Nos quejamos porque son mayoría o partimos del hecho que los ancianos, la tercera edad es mayoría y nos adecuamos y lo demás lo dejamos al Señor, ¿verdad? Dejamos de compartir y aquí estamos